Empezamos entonces ahora con el texto sobre psicoterapia de la histeria. Este texto es una obra publicada en forma conjunta, como dijimos, con Joseph Breuer entre 1893 y 1895, con quien Freud trabajó en los primeros años, como ya explicamos, de su práctica con el método catártico. Este texto tiene una primera parte que es la comunicación preliminar, que salió primero publicada en una revista especializada y luego se dedicaron a los historiales clínicos. Son 5 casos los que se abordan, el de Ana O, Emi, Miss Lucy, Catarina y Elizabeth. Ustedes trabajaron en los seminarios previos los casos de Miss Lucy y de Elizabeth con las profesoras Yamila Meli y Sandra Rece. Luego hay una parte teórica firmada solo por Breuer y al final otro punto, el punto 4, sobre psicoterapia de la histeria, que es una elaboración teórica de Freud, de la cual hoy y la próxima clase con la profesora Gabriela Cuomo vamos a abordar los ítems 2 y 3. Voy a compartir primero con ustedes un párrafo del libro, que es la presentación de James Strachey. Strachey, además de ser el traductor de la obra freudiana, ha hecho un trabajo muy exhaustivo. Allí nos dice: rara vez se aprecia en grado suficiente que quizás el más importante de los logros de Freud fue su invención del primer instrumento para el examen científico de la mente humana. Uno de los rasgos más fascinantes del presente volumen es que nos permite rastrear las etapas iniciales del desarrollo de ese instrumento. No solo narra cómo fueron superados una serie de obstáculos, sino la historia del descubrimiento de esos obstáculos que debían ser superados. Fíjense que aquí ya estamos introduciendo el valor del obstáculo y nombra Strachey uno de esos, citado precisamente por Freud. Freud nos dice que estaba lejos de ser un adepto del hipnotismo. En este libro nos relata varias veces cómo eludió esta dificultad, cómo renunció poco a poco a sus tentativas de producir la hipnosis y se contentó con llevar a sus pacientes a un estado de concentración, recurriendo ocasionalmente a la técnica de la presión sobre la frente. Pero justamente fue su abandono del hipnotismo lo que amplió aún más su intelección de los procesos psíquicos, revelándole la presencia de otro obstáculo, la resistencia de los pacientes al tratamiento, su renuencia a cooperar en su propia curación. Ven que en estos parrafitos ya se pone de relieve la importancia de la invención freudiana, el estatuto del obstáculo, que ustedes lo han visto ya, que es de alguna manera el hilo conductor de los prácticos, y es la lógica desde la cual se organiza ese dictado, pero acá la lectura del obstáculo nos introduce a dos cuestiones. Cómo Freud va dejando la hipnosis y que no se trata en esto solamente de que no sea un buen hipnotizador, como dijimos antes, o la dificultad que esto tenía respecto de algunos pacientes, sino del estatuto de fecundo, el estatuto de fecundo del obstáculo fecundo, porque esto es precisamente lo que lo lleva a poder, por un lado, introducir otro artificio técnico, pero además lo lleva a ubicar la resistencia, que es un concepto clave en la obra freudiana y que se va a ir complejizando como fenómeno clínico y respecto del lugar que ocupa en relación al quehacer del analista. En esa misma introducción, Strachey va a decir después que en los años inmediatamente posteriores a los estudios sobre la histeria, Freud abandonó cada vez más la mecánica de la sugestión deliberada y pasó a confiar en el flujo de asociaciones libres de los pacientes. Esto abrió, entre otros, el camino para el análisis de los sueños, y el análisis de los sueños le permitió, en primer lugar, inteligir el funcionamiento del proceso primario de la psique
y la forma en que influye en la producción de nuestros pensamientos más accesibles. Quedó así en posesión de un nuevo expediente técnico, la interpretación. Entonces, tenemos que transitar esta lectura en el marco de ese recorrido. Justamente en un primer momento utilizaba la hipnosis, aparecen obstáculos en torno a esto, modifica esto, podemos decir, al esforzar la asociación del paciente por medio de este artificio técnico, decíamos, de la presión sobre la frente, para llevar a sus pacientes a un estado de concentración y propiciar así la palabra, el recuerdo. Son las primeras herramientas técnicas que utiliza para ensanchar la conciencia, como él lo llama, desde la idea de la cura de tramitar por la vía de la palabra sucesos traumáticos incompletamente reaccionados. Ustedes ya escucharon este concepto, es decir, que no se pudieron descargar a través precisamente del método que está usando acá con Breuer, el método catártico. Entonces, da cuenta aquí, decimos, de un nuevo método de exploración. ¿Cómo comienza Freud el texto sobre psicoterapia de la histeria? Dice, descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante, y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Ustedes vienen de trabajar 2 casos clínicos, decíamos, y va a trabajar en este texto entonces, en relación a los historiales clínicos, el método, la técnica también de la cual se vale y los obstáculos. ¿Qué caracteriza a la histeria para diferenciarla de otras neurosis que ustedes están viendo en los textos de prácticos? ¿Y cuál es su etiología? Dijimos que uno de esos obstáculos era las dificultades con las que se topó a la hora de aplicar la hipnosis, que algunos enfermos no eran hipnotizables, aunque se tratara de la histeria, y por lo tanto, dice Freud, estuviéramos ante la presencia de un mecanismo psíquico. Para ensanchar la memoria y traer el recuerdo patógeno, si la hipnosis no funcionaba, tenía que valerse de algún otro camino. Entonces exhortaba a sus pacientes al recuerdo, pidiéndoles que se concentraran, se recostaran, cerraran los ojos, para hacer lugar al advenimiento de ese recuerdo. Esto le permite a Freud colegir la presencia de una fuerza que contrariaba el devenir consciente, el recordar. Y va a decir que esa fuerza era seguramente, y acá introduce este concepto tan importante, la misma fuerza psíquica que había promovido el olvido. Vamos a ver, en la página 275 dice, tales experiencias me dejaron la impresión de que un mero esforzar podía hacer salir a la luz las series de representaciones patógenas, cuya presencia era indudable. Y como ese forzar costaba empeños y me sugería la interpretación de tener que superar una resistencia, traspuse sin más ese estado de cosas a la teoría según la cual, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, el recordar de las representaciones patógenas. Una inteligencia nueva pareció abrírseme cuando se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma histérico y en aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. Entonces, fíjense que comienza a surgir la noción de resistencia como protagonista y obstáculo, y le da el estatuto de fenómeno clínico,
Y esto implica que no se va a tratar solamente de eliminarla, sino que se tratará también de utilizarla como brújula, como guía. Teníamos hasta ahora el inconsciente definido de manera descriptiva, de manera tópica, que aludía al lugar, a la cualidad de la representación. En cambio, la noción de resistencia introduce la idea de fuerza, introduce una dimensión dinámica de fuerzas que se contraponen. Va a decir Freud, sentía como resistencia a la misma fuerza que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión, página 276. Al actuar la represión, la representación deviene patógena, es expulsada del comercio psíquico de la conciencia y ahora una fuerza impide su recuerdo, dice Freud. ¿Qué está diciendo? Se trata justamente de ese no querer saber de la histeria, acerca de esa representación inconciliable. Y la tarea va a consistir en vencer esa resistencia, dice Freud, en este momento, y hacer consciente lo inconsciente. Dice, página 276, el no saber de los histéricos era en verdad un no querer saber más o menos consciente. Y la tarea del terapeuta consistía en superar esa resistencia de asociación, fíjense cómo lo dice, resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico. Esta operación se consuma, en principio, mediante un esforzar, un empleo de compulsión psíquica, a fin de orientar la atención de los enfermos hacia las huellas de representación buscadas. Entonces, ante el yo del enfermo, como ya vienen viendo ustedes en los otros espacios, se presenta una representación inconciliable para el yo. Podemos decir en Lucy el haberse enamorado del patrón, en Elizabeth del cuñado, frente a la cual actúa la defensa. Se trata de tornar débil la representación, debilitarla, arrancarle el afecto a ella adherido y darle otro empleo, otro destino. Ustedes vienen viendo, de acuerdo al destino, el cuadro clínico de qué se trata. Sabemos que en la histeria ese destino es el cuerpo, es decir, una inervación somática por vía de la conversión de la excitación. La representación es esforzada así fuera de la conciencia, pero queda una huella anémica, psíquica, como están viendo en los prácticos acerca de las neuropsicosis, y cuando Freud se empeñaba en rastrear esa huella, aparecía la resistencia. Dijimos que Freud emprende un artificio técnico, la presión sobre la frente, buscando ocurrencias e imágenes que se le impongan al enfermo en el momento de la presión y exhortando a comunicarlas. Ahora, este procedimiento, va a decir Freud, es solo un ardid para sorprender al yo que se place en la defensa. Ese saber afectado por la defensa se le aparece en la cura como resistencia, como una fuerza que contrariaba el devenir consciente, el recordar de las representaciones patógenas, es decir, queda anudada la resistencia al yo, la misma fuerza psíquica que cooperó en la génesis del síntoma. Así queda situado de entrada en la teoría y en la clínica el binomio defensa-resistencia que iremos trabajando y será retomado en las problemáticas del final del análisis. De este recorrido se desprende la resistencia de asociación.